Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No somos guerreros, somos estudiantes. Oye, Estrella, ¿te has dado cuenta que hoy en día a veces protestar parece delito? Sí, y hasta ser pobre muchas veces se ve como algo peligroso. Y es que si lo pensamos bien, todo esto no pasa de la nada. Muchas ideas vienen de lo que vemos en las noticias o en redes sociales donde muestran una realidad alternada de las cosas. Para entenderlo mejor, pasemos al movimiento estudiantil de 1968 en México. Y justamente donde estudiantes protestaban por sus derechos, estos fueron vistos como una amenaza. El problema criminal es que muchas veces no hay delito real, sino que se interpreta como algo peligroso. O sea, algo que es un derecho se convierte en crimen por percepción. Y eso es grave porque no se está castigando un delito real, sino una idea o interpretación de lo que parece peligroso y lo que puede afectar a personas que no hicieron nada malo. Y pueden convertir derechos en algo que se ve como un crimen. Aquí participan varios actores. También los medios de comunicación. Y todos estos actores influyen en cómo se ve la situación porque cada uno muestra una parte diferente de la realidad, lo que puede hacer que algo se vea más grave o más peligroso y así cambiar la forma en la que la sociedad reacciona ante la situación. El miedo se construye cuando los medios muestran las protestas como algo violento o peligroso. Muchas veces solo enseñan caos y enfrentamiento, haciendo que la gente relacione protestas con inseguridad. También algunos políticos usan discursos de miedo para que ciertos grupos sean vistos como amenaza y eso provoca desconfianza y aumenta los prejuicios hacia personas pobres. Esto hace que muchas personas apoyen medidas más duras sin analizar realmente el problema, así se normaliza la discriminación y la criminalización social. Sí existe populismo penal cuando las autoridades prometen resolver todo con más castigos y policías, aunque parece una solución más rápida, no elimina las causas reales del problema. Muchos políticos usan el miedo de la sociedad para ganar apoyo y justificar medidas más duras, así logran que las personas apoyen el control y el castigo. El problema es que estas acciones aumentarán la criminalización de ciertos grupos en lugar de resolver pobreza o desigualdad. Sí se observa porque muchas veces el gobierno responde con castigos y control en lugar de buscar soluciones sociales, se aumenta la vigilancia y la presencia policial para controlar a ciertos grupos. En caso de 1968 hubo una fuerte presencia militar y policíaca contra los estudiantes, las autoridades intentaron detener la protesta usando fuerzas y amenazas. También existe más vigilancia hacia jóvenes y personas consideradas problemáticas. Muchas veces son observados solo por participar en protestas o expresar sus opiniones. En vez de ayudar a resolver los problemas sociales, responden castigando más. Esto provoca que aumente la desconfianza y la exclusión social. El giro punitivo se nota cuando el Estado usa la fuerza para mantener el control social. En el movimiento del 68, la respuesta fue principalmente represiva y no de diálogo. Además, después de las protestas, muchas personas fueron perseguidas, detenidas o vigiladas por participar en el movimiento. Esto demuestra cómo el castigo se utilizó para generar miedo y evitar que personas protesten. La teoría del etiquetamiento explica cómo ciertos grupos reciben etiquetas negativas como delincuentes o peligrosas. En 1968, muchos estudiantes fueron vistos como amenazas solo por protestar. También la criminología crítica ayuda a entender cómo el poder decide qué conductas son castigadas y cuáles no. El sistema penal no afecta igual a todas las personas. La teoría de control social explica que el Estado busca mantener el orden usando instituciones como la policía o las leyes. Cuando alguien desafía ese orden, puede ser reprimido.
Estas teorías ayudan a entender que muchas veces la criminalización depende más del contexto social y político que el delito real cometido. En el movimiento estudiantil de 1968, los jóvenes fueron etiquetados como peligrosos para justificar la represión que tuvieron. La protesta dejó de verse como un derecho y comenzó a tratarse como un problema criminal. Los grupos más criminalizados suelen ser jóvenes, estudiantes, activistas y personas en situación de pobreza. Muchas veces se reciben más vigilancia y desconfianza social. Aquí podemos ver que en el movimiento de 1968, los estudiantes fueron vistos como personas peligrosas o rebeldes. El mismo gobierno los relacionaba con desorden y amenazas políticas. Incluso también las personas que participan en protestas sociales suelen ser criminalizadas. A veces son castigadas solamente por expresar su inconformidad. En este existe la selectividad penal, porque no todos reciben el mismo trato. Los grupos vulnerables suelen ser perseguidos con más facilidad que otros sectores sociales. Y esto mismo demuestra que el sistema penal muchas veces se enfoca más en controlar a ciertos grupos que en resolver problemas sociales reales. Pues bueno, creemos que existe una relación de poder donde el Estado y los medios influyen en cómo la sociedad percibe a ciertos grupos. Muchas veces las protestas son vistas negativamente desde el inicio. Esto que en vez de resolver problemas como desigualdad o falta de oportunidades, muchas veces se responde con vigilancia y castigo, y esto provoca más exclusión social. En el caso de 1968 se utilizó la fuerza para silenciar las demandas estudiantiles. Esto demuestra cómo el poder puede controlar o limitar ciertas voces sociales. También pensamos que la criminalización afecta principalmente a grupos vulnerables. Muchas personas son juzgadas más por su condición social que por sus acciones reales. Esto además, esas acciones generan miedo, discriminación y pérdida de derechos. La sociedad termina normalizando la violencia y el control hacia otros ciertos grupos. Nosotras estamos en contra de la criminalización de la protesta y de la pobreza porque protestar es un derecho, no un delito. Las personas deben poder expresar sus ideas libremente. Creemos que en el movimiento de 1968 los estudiantes buscaban cambios sociales y más libertad, mas sin embargo fueron tratados como criminales por expresar sus demandas. Pensamos que se necesitan soluciones reales como la educación, el diálogo, el empleo y el apoyo social, mas el castigo no resuelve los problemas de fondo. También es importante cuestionar cómo funciona el sistema penal y quiénes son más afectados por él. No todas las personas reciben el mismo trato ante la autoridad. Finalmente, creemos que recordar casos como el movimiento estudiantil de 1968 nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos y la libertad de expresión. Después de analizar el movimiento estudiantil, podemos entender cómo muchas veces la protesta social ha sido vista como una amenaza en lugar de ser escuchada como una forma de expresar inconformidades y exigir derechos. En este caso, los estudiantes buscaban libertad, diálogo y cambios sociales, pero la respuesta del gobierno fue principalmente la represión, la vigilancia y el castigo. También vimos que la criminalización no afecta a todos por igual, ya que normalmente los grupos más vigilados y castigados son los jóvenes, estudiantes, activistas y personas en situación vulnerable. Muchas veces se responde con más control policial y medidas punitivas en lugar de resolver las causas reales de los problemas sociales, como son la desigualdad, la pobreza o la falta de oportunidades. Además, este caso nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a protestar. Que recordemos lo que ocurrió en 1968 es importante porque nos permite entender las consecuencias de usar la violencia y el miedo para controlar la sociedad. Creemos que las protestas no deberían ser tratadas como delitos, sino como una forma de participación social para ayudar a generar cambios positivos. Igual es necesario construir una sociedad donde exista más diálogo, igualdad y respeto hacia las diferentes opiniones de cada persona.